Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Sé que tienes algunas cosas que contarnos, porque tenemos nueva cita en el Centro Cultural de la Malagueta. Hemos entrado así sin anestesia, ¿no? Sin anestesia, porque hay cosas que contar y de verdad que me interesa, que sabes que esas charlas siempre se llenan y hay que avisarlo con tiempo. Normalmente siempre suelo anunciar las charlas de la Malagueta, pero es que la que viene el martes, este martes día 20 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Malagueta, me hace mucha ilusión, porque era un personaje que siempre me ha producido una fascinación impresionante, porque siempre hablamos de Heredia, de Larios, de esos grandes personajes que hicieron tanto por Málaga. Y el personaje de Félix Sáenz es de una magnitud tal que merece una charla, ¿no? Merece una charla independiente, no como ese riojano que vino de Camero. Totalmente. Porque es que lo hizo absolutamente todo en Málaga. Así que después de un largo proceso de documentación y de ver en profundidad al personaje, creo que tengo ya la ocasión y el privilegio de hablar de él en la charla monográfica del martes, ¿no? Entonces, pues ya te digo que a más lo estudias, más te sorprende esa visión del Félix Sáenz, que no solo fue comerciante, sino que fue cofrade, fue constructor, fue promotor y sobre todo también, y muy importante, fue un enorme benefactor de la ciudad. Y quizá esa huella ha quedado un poco diluida en el tiempo porque no tuvo hijos. Entonces, pues no se continuó con ese legado. Sí, los sobrinos, tanto Félix como Javier Gancedo, se han encargado de proteger su legado y de transmitirlo a las siguientes generaciones, pero merece la pena la historia de Félix Sáenz y, si la gente quiere acompañarnos el martes a las 7 de la tarde, yo estaré encantada de contar todas esas curiosidades de un personaje absolutamente medular en la historia de la Málaga de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que lo hizo absolutamente todo. Martes 20 a las 7 de la tarde. 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Malagueta. Que se llena, que siempre lo decimos, pero que es sí, cierto, por eso que la llena. que la gente vaya con tiempo, que normalmente se suele llenar y además nos encanta que se llene. Quiere decir que las historias interesan, pero esta aseguro que va a gustar de manera muy especial. Y aparte, Félix Sáenz siempre, cuando hablamos de él en el podcast, siempre trae alguna sorpresa. Por ejemplo, la última yo no sabía que fue hermano mayor de Mena, de la cofradía. Sí, efectivamente. Y se va a contar en la charla de que la Legión viene a Málaga. Exacto. Pues precisamente porque Félix Sáenz tenía negocio en Melilla y entra allí en contacto con la Legión y decide traérsela a Málaga. Y él es también el responsable de que uno de los momentos más emocionantes, para mí el más emocionante del Cristo, y estarás de acuerdo conmigo, que es cuando se le vela, cuando se le hace guardia. Pues realmente eso también fue idea o herencia de Félix Sáenz, que él veía de pequeño. Eso es. Como en la ermita de su pueblo, de San Román de Cameros, se velaba al Cristo durante determinados momentos del año, de la misma manera que después se ha hecho con el Cristo de Mena, ¿no? Entonces hay detalles muy simbólicos, muy históricos y muy importantes en la historia de la ciudad, pues que tienen que ver con Félix Sáenz. Y en el podcast de hoy, que aparentemente no tiene nada que ver, también aparece de manera transversal Félix Sáenz. Y esto no lo hemos preparado, ¿eh? No estaba preparado. No lo hemos preparado porque vamos a hablar de Lorca, vamos a hablar de Federico García Lorca, de la mano, de uno de nuestros, iba a decir, visitantes favoritos. Ya es tiene un cuarto uno en más, Memoria Sur, uno tiene un más. cuarto aquí. Sí, que es nuestro compañero Paco Griñán, a quien yo le doy las gracias porque siempre dice sí. Me consta que está muy liado y muy ocupado, pero siempre encuentra un hueco para contarnos esas maravillas que encuentra en los archivos y que nos sorprenden en forma de reportaje, ¿no? Y hoy es uno de esos días con una foto que encontró de alguien que pudo ser Federico García Lorca en Málaga. Efectivamente, buenos a los dos. Yo tengo bono ya. Yo puedo decir, ya tengo bono en el podcast porque totalmente. Y parte de Memoria Griñán. Y además puedo decir que yo compré en Félix Sáenz. Todo perfecto. Yo fui de los malagueños que todavía compró en Félix Sáenz. Solo te falta ya venir a la charla del martes, ¿ya? Efectivamente, pues me apuntaré sin problema, vamos. Por tal de escucharte, lo mínimo, vamos. Así que nada, pero efectivamente, vamos a hablar de Lorca, que yo no soy ningún especialista en Lorca, pero nos hemos encontrado con algo poco habitual. Si eres un ratón de archivo. Bueno, claro, me encantan estas cosas también relacionadas con la historia como a ti, y sobre todo relacionadas con la cultura. Y en este caso fue algo poco habitual, que son nuevas fotos de Lorca en Málaga. Y de pronto apareció una nueva foto de Lorca en Málaga
que en un principio pareció un hallazgo, pero después empezaron a plantearse dudas y la verdad que se ha creado una historia pues muy bonita que le dimos curso en el periódico precisamente titulando si es Lorca el de esta foto en Málaga, ¿no? Y además porque, es que funcionó muy bien. Sí, y es porque el personaje parece Lorca. Yo soy de los que se inclinan por pensar que es Lorca. Que es Lorca, pero el que piensa que no es Lorca también tiene argumentos, ¿no? Y ha dado una foto que ha tenido mucho recorrido, pero que debemos a un malagueño también que es un gran descubridor de fotos, que es Antón Ozomec, que es geólogo, que tiene... Y que además tiene un perfil maravilloso en Twitter. En redes sociales. Que es donde estaba en Málaga. Efectivamente, donde estaba en Málaga, que tiene un ojo clínico para descubrir dónde se hicieron fotos históricas y para fecharlo. Yo creo que no hay nadie como él. Para cartografía es el mejor. Sin duda. Y es el que encontró esta foto y el que dijo, este es Lorca. Pero él mismo llegó a la conclusión, empezó con las dudas cuando descubrió que la foto estaba publicada en un semanario de Málaga que se llama Vida Gráfica, y se publicó el 2 de diciembre de 1929. Claro, aquella fecha entra completamente en conflicto porque en ese momento pues Lorca estaba y Lorca ya era un era hiperconocido primero, claro. y segundo en ese momento él estaba un poco pariendo, o viviendo, mejor dicho, los versos que después darían a Poeta en Nueva York. Es decir, estaba en Nueva York, estaba en Manhattan, en ese viaje que hizo para él fundamental. Totalmente. y que en su obra y en su vida fue algo que lo determinó, y que después lo llevó a Cuba, con lo cual no había aviones para venir una escapada a Málaga en aquella época. Lo único que había era un barco que tardaba muchísimo, con lo cual se descarta por completo que Lorca viniera para estar en el 29 en esa foto en Málaga. Así que todo indicaba que no, pero bueno, por otra parte, en los periódicos de la época, como también Antón lo investigó, y Vida Gráfica lo hacía, se usaban las imágenes de archivo. Eso es. En concreto, esta información era sobre una velada literaria, y en teoría la foto pertenece a esa velada literaria. Pero nada descarta que en realidad se tratara de una foto de archivo, de una velada literaria, de los Luises, que era así conocida esa asociación vinculada a los jesuitas aquí en Málaga, y que pudiera pertenecer a algún año anterior o alguna velada anterior de otra ocasión, ¿no? O de ese mismo año tal vez, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue tirando del hilo, preguntó y expresó esas dudas, y yo que leí su reflexión y tal, bueno, pues lo amplié un poco más y le mostré la foto a expertos en Lorca. ¿A vosotros qué os parece, no? Y la verdad que casi la misma división ha creado un poco, claro, en el debate, un poco entre los propios expertos, claro, en su obra. A mí me encanta además cómo está planteado, porque con esa pregunta abierta, ¿es Lorca el de esta foto en Málaga? Tú lo estructuras muy bien entre la gente que está a favor y por qué está a favor de que bueno, es ese Lorca, y la gente que está en contra y por qué está en contra. En cualquier caso, bueno, es verosímil que Lorca estuviera en Málaga, porque de hecho Lorca estuvo en Málaga y adoraba Claro, yo precisamente, Málaga, ¿no? Antes de meternos en materia, quiero decir simplemente dos cosas, porque la gente estará diciendo, yo quiero ver la foto. Es muy simple, simplemente baja la pantalla del móvil, va a encontrar un enlace a la noticia de Sur donde está esa imagen, ahí está esa la foto, fotografía, efectivamente. Y la va a ver. Lorca es el que está en la esquina superior derecha, pero lo va a encontrar fácilmente porque está indicado en el artículo. Y por otra parte, lo que tú decías, Ana, que me parece muy interesante. No es raro que Lorca estuviera en Málaga. Me refiero, a lo largo de su vida, como tú estabas diciendo, Griñán, también, ha habido varias imágenes, varios documentos en el que sabemos que pasaba tiempo en Málaga. Entonces, si queréis, primero hablamos un poco de esa parte de Lorca en Málaga, de cuál era su vida en Málaga y por qué venía a Málaga. Y seguimos avanzando en esta historia, que yo creo que es muy chula. Si te parece... Bueno, yo creo que en esto, Ana, tú empezar, sabes más que yo. Para empezar, la leyenda de Lorca en el Chinita, ¿no? Exacto. En el mítico café Chinita, y cuando estaba en su esplendor, bueno, pues de ahí se ha dicho que los intelectuales, poetas, bailadores, toreros, todo lo de la época, obligatoriamente, sí o sí, bueno, pues pasaba por el café de Chinita, ¿no? Entonces, entre todas aquellas personalidades, pues Picasso, Vicente Aleixandre, y todas esas personalidades, que Pastora Imperio, estaba Federico García Lorca. Y además eso está documentado,
que efectivamente, bueno, pues Federico García Lorca, además también en uno de esos azulejos que se han conservado en el exterior del Café Chinita. Y después hay una visita. Efectivamente, le dijo Paquiro a su hermano, eso, efectivamente, a ese azulejo me refería. Y después hay otras referencias contrastadas de Lorca en Málaga, que son mucho menos conocidas, pero sí dan esa medida de el amor y lo cómodo y lo confortable y lo que le gustaba a Lorca venir a Málaga. Y era que bueno, en torno a la década de los 20, en concreto, bueno, pues cuando se remodela el Hotel Hernán Cortés, que bueno, que hay que recordar que estaba en la zona de La Caleta, lo que hoy es la subdelegación del gobierno, que después fue, bueno, el primer gran hotel de lujo de Málaga, el Hotel Caleta Palace. Y aquí meto, bueno, pues esa pastillita que íbamos a decir donde aparece Félix Sáenz, ¿no? Bueno, cuando se hace esa remodelación, el presidente de la sociedad que decide convertir ese restaurante hotelito, el Hernán Cortés, en un superhotel de lujo, el propietario de esa sociedad y del edificio es precisamente Félix Sáenz, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues está documentado que una vez ya convertido en el Caleta Palace, Lorca y su familia pasaban un par de semanas todos los años. Normalmente era final de verano y se dice que Lorca entra en contacto con sus amigos de la generación del 27, con Vicente Alessandre, por ejemplo, que tenía mucha relación, con Manuel Alto Laguirre, precisamente con Emilio Prado, precisamente a raíz de esas visitas a Málaga y al Hotel Caleta Palace. Y hay una carta que se conserva de Lorca, que además dice una carta que Lorca escribe a Falla, y lo leo con un membrete del Hernán Cortés, que le escribía desde ahí, dice: Málaga es maravillosa y ahora lo digo dogmáticamente. Para ser un buen andaluz hay que creer en esta ciudad, que se estiliza y desaparece ante el mar divino de nuestra sangre y nuestra música. Eso lo deja escrito Lorca, lo deja firmado en una carta que lleva el membrete del Hernán Cortés y que, bueno, pues que da la medida de que casi era su hogar recreo, en vacaciones, ¿no? Efectivamente. Recreo, sí. Y ese lugar familiar... Una relación sentimental que termina de sellarla literariamente la revista Litoral, claro, que publica una de las primeras portadas precisamente también, además un dibujo de Lorca, no sé si el número 1 o el número 0, es una portada de Lorca, y además... publica también allí poemas en la revista Literal, que es la que da el visto bueno, digamos, a toda esa generación del 27, ¿no? O sea, que la relación con Málaga era más que evidente, ¿no? Pero no existen muchas fotos, y volvemos a no existen muchas fotos existen, pero no muchas de Lorca en Málaga. Por eso el hallazgo de esta foto suponía algo importante, y además siendo de una velada literaria todavía más creíble, claro, que el que aparece en la foto, que es una foto de grupo. Bueno, si hubiera sido también una juerga flamenca, también efectivamente, porque el Chinita seguro que se corrió más de una, qué duda cabe, ¿no? Además de o que esta misma foto después acabar en el Café Chinita, pues también es bastante creíble, las cosas como son. Bueno, el caso es que esta foto, lo que dicen, bueno, pues circularlo un poco entre los expertos en periódicos. Pues mira, empecé por Rafael Inglada, que él está vinculado a la casa natal de Picasso y es un experto en Lorca. Él fue editor de Palabra de Lorca sobre periódicos que precisamente que publicaban entrevistas e informaciones sobre Lorca cuando estaba vivo, y él lo tiene clarísimo, meridianamente claro. ¿Qué es Lorca? No es Lorca. Que no es No Lorca. Es Lorca. Lo tiene clarísimo que ¿Por qué? Que bueno, en principio, porque no le ve parecido. Él no le ve en absoluto parecido a Lorca, y él dice, por ejemplo, el nacimiento del pelo. Pues a mí eso es lo que más se me parece. A mí también el pelo lo parece, pero es verdad que tiene un pico en la cabeza, que en otra foto, que los que pinchen en el reportaje pueden ver la foto en la que sale la comparativa. Una comparativa, eso es. Con otras fotos de Lorca de la época, se parece muchísimo, pero ese pico que tiene en el pelo no lo parece. También hay que decir que Lorca está en la esquina de la foto, en la esquina derecha de la foto, con lo cual puede también que sea algún tipo de aberración de la fotografía, y tampoco estamos ante una foto hipernítida. Claro, ¿vale? Hecha hoy en día con una altísima resolución. Claro, muy punteada, muy deteriorada. Efectivamente, como era la impresión de la época, ¿no? Entonces él tiene clarísimo que no es Lorca, y que se trata de una foto que no es de archivo, y que se trata del momento en el que se hizo esa velada literaria, que era la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga, que eran los Luises, y con las que Lorca
tenía también relación, con lo cual no es descabellado en absoluto que fuera él, ¿no? Y por otro lado hay otro experto también en el granadino, que es Víctor Fernández, con el que también hemos hablado, y él también hace su bar con la jugada y tiene clarísimo que no es Lorca. Además, él dice que la estatura es muy bajo para la estatura que tenía Lorca, que era, se sabe que es menos de 1,70 m, pero que casi un este señor 1,70 de la foto, foto mide bastante menos que 1,70 m, aparentemente. Aparentemente, efectivamente. Entonces, él tiene claro que no es Lorca. La verdad que yo digo, bueno, pues parece que no hay dudas, ¿no? Entonces hablé con otro de los grandes expertos en Málaga en la generación del 27, que es el profesor de la UMA, Francisco Chica, que además su tesis doctoral es sobre Emilio Prado, y en esa tesis está muy presente Lorca también, por la relación de amistad que tenía con Prado, y claro, él la ve y lo que me contestó, yo tengo que reconocer que me dejó pasmado. Dice, yo veo a Lorca, y dice, pero es que además veo a Jorge Guillén, y digo, ¿cómo? Nos descubrió que efectivamente, dos puestos hacia la izquierda de Lorca, el que está sentado en medio es Jorge Guillén. Y ahí también hicimos la comparativa. Hay una comparativa que también se puede ver. Y en este caso, yo sí que me atrevo a decir que no hay duda de que ese es Jorge Guillén. Sí. Porque, sí, es Jorge Guillén. Porque la oreja, la cara, la expresión, las gafas. Las características redondas. Realmente yo digo, bueno, yo reconozco que Lorca crea dudas, pero para mí Jorge Guillén... Claro, y además también indiscutible la relación de Jorge Guillén con Málaga. Efectivamente. En su vida otro miembro de la muerte. Para empezar, otro miembro de la generación del 27. También probablemente vinculado a esta velada literaria, con lo cual le da más fuerza, ¿no? Sí. Que además vivió en Málaga. Efectivamente. Y después él eligió, para morir y para vivir, en la última etapa de su vida, cuando volvió de Estados Unidos, efectivamente, eligió Málaga para vivir Jorge Guillén, ¿no? También un hombre... Y para morir porque está enterrado en el cementerio inglés, lo hemos contado un montón de veces, que además es una historia que a mí más me fascina, que Jorge Guillén, declarado agnóstico, bueno, pues de repente se encuentra, porque además él vivía por esa zona de la Malagueta, se encuentra, conoce el cementerio inglés, y entonces aquello le recordó a un poema de Baudelaire que él había traducido sobre un cementerio marino que miraba al mar, y que bueno, que estaba un poco libre de toda esa... El hecho de ser anglicano, de esa capa y de que de el cementerio inglés al final fuera realmente el crisol cosmopolita de todas las culturas y todas las capas que ha ido teniendo Málaga, bueno, pues lo llevó a decir, es que yo quiero pasar el resto de mis días eternos aquí. Entonces, bueno, pues la tumba de Jorge Guillén, de hecho, se ha convertido en un símbolo absolutamente indiscutible y precioso del cementerio inglés, no ya solo como cementerio histórico, sino como cementerio aglutinador de todas esas maneras de pensar que al final, a la hora de la muerte, quedan en nada, ¿no? Exacto. Entonces, sí, la historia de Jorge Guillén con Málaga es también muy bonita. Totalmente. Pues bueno, Paco Chica, no contento con eso, me dice, y el de la esquina, yo diría que el de la esquina contraria a Lorca, no lo aseguro con todas, pero yo diría que nos descubre que es José García Nava, que era un guitarrista de la época, profesor del conservatorio, experto en cantejondo, y además era amigo de Falla, que le leído antes una carta de Falla a Lorca, pues era amigo de Falla y de Lorca. Es también. que al final todo encaja. Entonces, claro, dice, bueno, yo que estaba pensando que no, ahora empiezo a pensar que sí. Claro, es decir, porque ahora, hay un entorno, efectivamente, Lorca. Ahora la foto de lo que rodea la foto parece indicar que sí es Lorca. Pero también había un dato fundamental, y es que la foto que ilustra la información, en la información no aparecen ni Lorca, ni García Navas, ni Guillén. Exactamente. Es decir, se cita a mucha gente de esta congregación de los Luises, de la vedada literaria, de quien lee poema. Y claro, vamos a ver, Lorca para entonces ya había publicado Romanceros Gitanos. Era una celebridad. Es imposible que estuviera en aquella vedada literaria, aunque fuera como padrino y no leyera nada, ni hiciera nada, que y no se le presencia. Evidentemente. Y lo que sí, por otra parte, apoya esa, es que se trataba de una imagen de archivo, que en otra ocasión estuvieran estos que no se nombran en la información. Es decir, podemos pensar en realidad lo que queramos, que sí o que no, porque tenemos casi tantos argumentos a favor como en contra. Yo la verdad que cuando, por ejemplo, también le dije, mira, Paco Chica ha encontrado, y hablé de nuevo con Inglada y hablé de nuevo con Víctor Fernández, y ellos me dijeron,
reconozco que sí, es verdad que se le parece más Jorge Guillén a Jorge Guillén, pero tampoco estamos seguros de que sea él. O sea, ellos que han visto 40.000 fotos lo descartan, porque una cosa es lo que nos parezca y otra a nivel académico, científico, si podemos demostrar las cosas o no. Esto es así. Efectivamente. Ellos siguen manteniendo la duda y siguen manteniendo de que ese no es Lorca. Y Antón Ozomec, él mismo reconoce, y incluso Paco Chica, yo tengo mis dudas también de que sea Lorca, pero es verdad que es una foto que invita mucho. Bueno, y ahora tengo, para que no digáis, me vengo con 2 primicias para vuestro programa. Vamos allá. Ojo. Porque esta... Esto te va a dar más trabajo, tú eres consciente, ¿no? Totalmente. La verdad que hicimos... Además de hacer una pregunta en el titular del reportaje, hicimos una encuesta. Sí. Y yo creo que la última vez que lo miré iba por 47 a 53. Lo miré ayer y estaba 47-53. Sí, ¿no? 53 para el no. Efectivamente. Sí. A favor del no, pero ayer. prácticamente un empate técnico. Sí, Un empate técnico. Es decir, 50-50. que evidentemente es verdad que una foto que genera mucha duda y hay argumentos tanto a favor y en contra. Bueno, pues uno de los comentarios que me ha encantado es el de María Lucrecia Ballesteros. Y resulta que dice, el primer personaje al lado de Lorca es mi padre, José Ballesteros. Es fantástico porque... Y José Ballesteros sí está citado en el texto de Vida Gráfica, y él era un miembro de los Luises. Y parece un niño, por cierto. Efectivamente. Ella dice, mi padre entonces tenía 18 o 19 años. ¿Y tú hablaste con Lucrecia Ballesteros? Y he hablado con Lucrecia. ¿Ella es profesora? ¿Fue profesora? Está jubilada, no ¿Sí? Puede ser. Que yo tuve una profesora que se llamaba Lucrecia Ballesteros. María Lucrecia Ballesteros, pues probablemente no. Igual no está escuchando y tendremos que llamarla para preguntarle. Y ¿Cuántas cosas? A ese detalle no lo llevo. Vamos a tener que hilo. Y resulta que... pero él estaba, por ejemplo, muy vinculado tanto a los Luises como, al ser una congregación literario-religiosa, él también era de la Cofradía de la Paloma. Él estuvo muy vinculado toda su vida a la Cofradía de la Paloma. Y le dije, oye, ¿cuánto medía tu padre? Pues mi padre medía 1,65. Pues Lorca es un poquito más alto. Sí, que ronda el 1,70 m, pero vamos. Bueno, pero no sé si te das cuenta que Lorca está subido como en una especie de pequeño adoquín. Parece, sí, ¿verdad? Es que hay muchos detalles que ver. Sí. Y bueno, porque Víctor, por ejemplo, una de las cosas que decía que también insistía mucho en que no tenía la altura. Mientras que, por ejemplo, Antón Ozomec, que también ha investigado el tema, por visto la estatura de Lorca no era 1,70, estaba en 1,67, con lo cual yo creo que lo de la estatura tampoco es contundente ni para descartarlo, ni para afirmar que es él, ¿no? O sea, que también... En cualquier caso, me parece un juego súper divertido que de una foto saquemos una encuesta, un podcast, una información y que funcione, ¿eh? Sí. Bueno, pero me falta lo último. Y es que alguien que conocéis bien de este podcast, que me llama, que es Fernando Alonso. Que cuando ve la foto también se entusiasma con el debate y también se ha lanzado al debate. ¿Y qué dice Fernando? Y pues Fernando ha mirado algo que ninguno habíamos visto en esta foto. Y él se ha fijado en la comunicación no verbal de la imagen y concretamente en la postura de Federico García Lorca, que está con las manos cruzadas por delante. Bueno, es el único que está con las manos cruzadas por delante de la foto, si lo vemos. Se lo decimos, no, es que se lo hacían todos, no. Él ha encontrado y ha hecho también su propia comparación y ha encontrado hasta otras 3 fotos más de la misma época en la que Lorca tiene exactamente el mismo gesto. Bueno. Y si lo ves, dice, bueno, es que no hay duda de que es Lorca. Él ha cogido la foto, la ha puesto también, y también no hay duda de que es Lorca. Esto es muy gracioso porque creo que todos lo sabemos. Cuando nos cruzamos de brazos todos, en este caso no está cruzado de brazos, solamente una mano, pero cuando nos cruzamos de brazos... nos cruzamos de la misma manera. Siempre lo hacemos de la misma manera. Y no todos lo hacemos con el brazo izquierdo delante o derecho. Es decir, que la postura, aunque como digo, no es cruzada de brazos... Y además eso es algo completamente inconsciente, involuntario. Entonces, el cogerse una manita seguramente quiere decir que siempre se cogía la misma manita, ¿no? Por decirlo así. Sí, que el lenguaje postural también nos está diciendo que es Lorca. Bueno. Así que tenemos otro argumento más añadido. Vamos a abrir por aquí otra vía de investigación a través de nuestros los que nos siguen en el podcast y que nos dejen, bueno, pues qué es lo que piensan en las notas del podcast y en los comentarios. La verdad que es fascinante encontrarte estas cosas. Es divertido. Y sobre todo las historias que tienen detrás y que se pueden construir detrás a partir de una foto, ¿no? En la que tienes fuera de contexto y a la que intentas contextualizar, ¿no? Y la verdad que es formidable. Y el juego que ha dado esta foto de Lorca, que sea sí o sea no, yo también digo una cosa. Digo,
es mucha casualidad una misma foto en la que haya dos dobles, uno de Jorge Guillén y otro de Lorca. Totalmente, ¿no? Y otro de García de Nava. O sea, que también es, ya hay mucha casualidad. A ver, que está en una tertulia literaria, que no está en una reunión de cosecheros de, no sé, de cualquier historia. De biólogos, sí, total. Es verdad que es muy vinculado al tema religioso, que es cierto, pero al fin y al cabo se trataba de una lectura literaria, ¿no? Una velada literaria, con lo cual... Bueno. Sí, pero bueno, muy vinculado también al contexto religioso, pero muy vinculado a los jesuitas, que dentro de los religiosos eran... Que en aquella época, evidentemente... Los jesuitas sí eran otra cosa. Muchas veces... liberal, por supuesto. Estos eventos estaban vinculados muchas veces a actos religiosos, ¿no? O sea, que eso así. Bueno, el caso es que una foto con historia, nunca mejor dicho, creo que en este caso nos hemos encontrado con... Si el Lorca, yo animo además a todos los que nos escuchen que pinchen ahí y efectivamente, y que jueguen. Que miren y que jueguen, que nos voten. Que nos voten a ver qué les parece, si es Lorca o no es Lorca, ¿no? Sí, efectivamente. Y además qué divertido y qué buen rato hemos echado, ¿verdad? De hecho, siempre lo digo, siempre contamos las cosas al oyente. Teníamos miedo de hacer un podcast corto. De decir, oye, ¿se quedará muy corto? Pues no, ha dado de sí. Ha dado de sí, ¿no? Bueno, pues nada, esperemos que este sábado o este domingo, cuando lo escuchen por el Paseo Marítimo, tranquilitos en casa o donde sea, bueno, pues eso, pues que entren y que se sumen al debate. Totalmente. Sí. Griñán, muchas gracias. Nada, a vosotros por la invitación. De verdad, es un placer, como siempre. Y a Anton por el descubrimiento. Sí, la verdad, desde aquí a Anton un abrazo, porque siempre nos ayuda, nos manda documentación, nos resuelve mil y una duda sobre cosas de las que no tenemos ni idea, y enseguida sobre todo es geografía urbana y cartografía. O sea, es decir, si Antón dice que la piedra se encontró en la esquina de... Es que estaba allí, porque además es que se dedica a eso, y bueno, y pues su fuente y su base, su olfato, su instinto y su profesión y su profesionalidad le hace que no falle. A mí desde luego me encanta. Y a Lorca, evidentemente, por dejarnos esa obra inmortal y por incluso por encontrarnos regalitos como estos inesperados, en el que nos permite hasta casi hacer un podcast de misterio de lo que pudo ser. De investigación y misterio. Pues Griñán, muchas gracias también a ti por habernos hecho este podcast. A vosotros. Un placer. Y un saludo a todos los oyentes. Ana, nosotros nos citamos para la semana que viene. Tenemos más temas chulos con Griñán, vamos a contarlo muy pronto. Y además yo creo que los vamos a condensar un poco. Exactamente. Ya que lo secuestramos, Griñán. Tiene que ser para sacar máximo jugo. Y lo recuerdo, martes 20, la semana que viene, a las 7 de la tarde, esa charla en el Centro Cultural de la Malagueta sobre la figura de Félix Sáenz, que yo quiero que la gente vaya y no se la pierda. Efectivamente, esta figura de Félix Sáenz sí es Félix Sáenz. Sí es Félix Sáenz. Sí es Félix Sáenz, y también se puede decir que sí lo hizo absolutamente todo en Málaga. Exactamente. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.